FM. Ciudad FM 90.5. Hacemos radio. Bueno, y estamos acá, estamos a viernes. Qué lindo, llegó el viernes, como decimos siempre, y es un agrado recibirla a ella que viene a sumarse al equipo de Mañanas de Ciudad todos los viernes. Mirá cómo se ha venido de coral, una cosa así, una onda coral, una onda ahí, un salmón profundo. Mirá la señal que hace el operador. Diga, haga de nuevo lo que hizo, querido. No. Bueno, mire usted. Ay, Dios mío. Bueno, estamos contentas. Llegó el viernes porque viene siempre Antonella Giglio, ¿sí? Ella es nuestra columnista, especialista en psicología, es psicóloga, es una genia, sabe un montón. Ustedes ya saben por qué decimos todo esto. No decimos todo esto para adularla, porque es la realidad, la queremos un montón, es nuestra amiga, es parte del staff y hoy viene a hablar de autoestima y bienestar sexual. Anto, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿y ustedes? ¿Viste cómo te queremos nosotros? No sí, qué presentación. No es que nosotros no hacemos esto con todas las personas. Me siento privilegiada. Entonces. Claro, te sentiste privilegiada porque, bueno, sos nuestra amiguita, te queremos un montón. Aparte, es una amiga que tiene mucha inteligencia, es muy inteligente, sabe mucho sobre el tema, sobre su profesión. Entonces, es un gusto, en verdad, para nosotros tenerte, sinceramente, todos los viernes, viste, como el broche de la semana, acá en Mañanas de Ciudad, para hablar de estos temas interesantísimos que a más de uno le conciernen, que más de uno está ahí escuchando, parando la oreja, a ver de qué trata hoy Anto, ¿sí? Autoestima y bienestar sexual. Y la primera pregunta, sin lugar a dudas, pasa por ¿qué es el autoestima, Anto? A ver, el autoestima tiene que ver con la validación que hacemos de nosotros mismos. Y va a estar muy vinculada al autoconcepto y a la autoimagen. Y tiene que ver con esa validación va a estar siempre acompañada también de los sentimientos que eso nos genera. Entonces, no solamente tiene que ver cómo nosotros nos validamos, sino lo que sentimos hacia nosotros mismos también. Y bueno, tiene que ver con no solamente con una cuestión de personalidad, sino que también el autoestima es algo que se va construyendo. Perfecto, bien. De ahí hablamos de autoestima alto, de autoestima bajo, ¿cierto? Uh-huh. Claro, bien. Hablamos en realidad de lo que es el autoestima, así en todo el sentido, ¿no? De esa palabrita. Bien. Leila, ¿tenés alguna pregunta para Anto? Así participás también de la entrevista. Viste que acá nos gusta charlar a todos, ¿eh? Vamos dando el ping-pong. Vamos dando el pie. A ver. Anto, ¿y cómo me explicás qué sería el autoconcepto y la autoimagen en este tema? El autoconcepto tiene que ver con la opinión que tenemos de nosotros mismos, cómo nos definimos a nosotros mismos y cómo nos hablamos. Que después la autoestima es la que le va a dar la connotación positiva o negativa a esa opinión y por lo tanto va a ser una validación que va a ir acompañada de una serie de sentimientos. Pero el autoconcepto en sí tiene que ver con esa opinión. O sea, nosotros cuando nos hablamos a nosotros mismos tenemos el diálogo interno, pero también tenemos el diálogo externo, que ese diálogo externo es el que viene, por ejemplo, de los padres, de la familia en general, de el grupo de pares, de la sociedad, de los diferentes lugares donde también vamos formando parte de los diferentes ámbitos. Uh-huh. Que es todo esto que nos dicen a nosotros y que nosotros después hacemos propio, transformamos en un diálogo interno y nos decimos a nosotros mismos. Así trabaja. Entonces también pasa mucho esto de, si desde chiquito, por ejemplo, cada vez que vos querías hacer algo, no sé, en la casa o en un deporte o alguna actividad X, tenías un adulto, ya sea un padre, ya sea algún educador o, por ejemplo, en el club algún profe, tenías un adulto que todo el tiempo te decía, no, deja, ya lo hago yo que no vas a poder, o qué tonto que sos, esto no te sale. Son cosas que van quedando en nuestra memoria y que vamos haciendo también propias. Y después es el diálogo que también uno, en cierta manera, se dice a sí mismo. Si no hubo del otro lado alguien que
resaltara o nos diera una opinión positiva. Si lo que recibimos siempre fue una opinión negativa, también la vamos incorporando. Eso influye mucho en el autoestima, Sí, en sí. el baja autoestima. Claro, porque si yo, por ejemplo, me defino, por ejemplo, Sí, yo digo, claro. soy un tonto. En todas las actividades que hago, Ajá. mi autoconcepto, como yo me defino a mí misma, es que yo soy un inútil. Sí. Que yo Claro. no puedo, porque bueno, por diferentes experiencias de la vida yo construí esa opinión sobre mí. Y lo más probable es que yo voy a ir a una determinada situación, voy a ir con la idea de que Sí. soy mala, eso me va a generar un montón de sentimientos que son negativos. Lo más probable es que aumente la posibilidad de que las cosas me salgan mal, confirme sí, que soy un inútil, y eso a su vez también va como retroalimentando la validación que yo hago de mí mismo. Y soy un inútil. Como que es una Claro. cadena que se va haciendo. Si yo pienso que soy un inútil, lo más probable es que eso me genere ansiedades, estrés, mucho nervio cuando haga las cosas y aumento la posibilidad de que me salgan mal. Y si yo aumento esa posibilidad y me llega a salir mal, puede que no, puede que igual salga bien. Pero si sale mal, confirmo ese concepto y obviamente mi validación va a ser negativa hacia mí misma. Y voy a tener sentimientos que van a ser negativos. Voy a como aumentar ese Sí. círculo vicioso. Perfecto. Entonces, bueno, el autoconcepto tiene que ver específicamente cómo nos hablamos a nosotros mismos. Pero no solo tiene que ver con este diálogo interno, va a estar como con todo esto externo también. Y la autoimagen, que era lo otro que me habías preguntado, Sí, autoimagen. tiene que ver como con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero más allá de la imagen que uno puede percibir, por ejemplo, en un espejo, tiene que ver con esa imagen o esa fotografía mental, esa representación mental que hacemos de nosotros mismos, que puede ser acorde a lo que quizás se percibe en lo externo y en lo objetivo, o no, puede no coincidir. Lo más probable es que si venimos siguiendo el ejemplo, con un autoconcepto donde nos hablamos y opinamos negativamente de nosotros, Sí. hacemos una validación negativa de nosotros y tenemos sentimientos que no son los más favorables, y lo más probable es que nuestra imagen tampoco sea una imagen positiva. Lo más probable es que tengamos una imagen negativa de nosotros mismos, que obvio va a tener que ver con lo físico, con el cuerpo, con eso que se ve, pero que también va a estar influenciada por todos estos pensamientos y estas ideas que manejamos de nosotros mismos. Como que el autoconcepto y la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen retroalimentarían o se entrelazarían con la autoestima. Son conceptos distintos, pero todos están muy entrelazados. Así Perfectamente. es. Y te hago otra consulta, Anto, fuera de, Sí, bueno, sí, parte sí. de lo que Sí, estamos hablando. de las preguntas. En la inseguridad y los límites que tiene una persona, ¿influye mucho en el bajo autoestima? Influye en el bajo autoestima, y la baja autoestima influye en esto, Sí, porque es como que es un ida y vuelta. Si yo tengo baja autoestima, lo más probable es que tenga inseguridad. sí. Y si tengo inseguridad, lo más probable es que no pueda ponerme límites ni reconocer tampoco cuáles son mis límites. Como que siempre voy a estar esperando que esa validación venga desde afuera Claro. y que el que me ponga condiciones o el que me diga qué hacer sea el otro. Entonces es como que se van retroalimentando, pero a su vez también, si yo soy una persona que me enfrento todo el tiempo a situaciones que aumentan mi inseguridad, y como decíamos recién, mi validación va a terminar siendo negativa también. O sea, como que una cosa va alimentando a la otra y viceversa. Sí, la verdad que sí. Cari, Perfecto. Bueno, me quedé colgada ahí con lo que preguntó Leila. Y digo yo, bueno, una persona tiene que alimentar. Es muy importante entonces que un ser humano alimente su autoestima. También corre el riesgo de alimentarla demasiado, ¿no? Claro. Ahí estamos. O Claro. sea, todo en su justa medida. Porque por Si ahí si hablamos- nos pasamos de autoestima es como que nos ponemos muy dañinos para otras personas. Claro, o sea, a mí no me gusta tanto hablar de alto o baja autoestima, Bien, bien. sino que me gusta más hablar de buena autoestima. Ahí está, buena. Porque ¿qué autoestima. pasa? Yo puedo tener un exceso de autoestima Sí. y no va a ser saludable tampoco. Bien. Si tengo una disminución de autoestima muy notoria, y tampoco va a ser bueno. Hay que siempre ver dentro de lo saludable en qué punto estamos Bien. también. Porque siempre se habla de hay que tener alta autoestima, bueno, pero hasta qué punto también. Y cómo esa alta autoestima nos está
haciendo actuar en nuestra vida cotidiana. Porque si yo tengo un alto autoestima, hablando ya más de extremos, que me aportan positivamente para mi accionar, bueno, también hay que ver cómo esto la persona lo está manejando. Pero también puede llevarnos a que nos volvamos o egocéntricos, o que no aceptemos las opiniones de los demás, Claro, o que creamos que nadie es suficiente para nosotros. Sí. Entonces también ese extremo no sería bueno. No estaría Por eso bueno. siempre a mí me gusta más hablar en vez de alta y de baja, de decir, bueno, buena autoestima, Alimentarse de parámetros una saludables de autoestima. Perfecto. Bien, perfecto. O sea, como que tiene que estar balanceada la autoestima, así como el tatuaje. como el tatuaje de Anto. Balance, todo balanceado, ¿sí? Tranquilo, ni muy ni tan. Exacto. Ni muy ni tan. La autoestima, estábamos hablando de la autoestima y lo que tiene que ver el bienestar sexual. Pregunto, ¿influye la autoestima en el bienestar sexual? Por supuesto, influye. Y ¿Cómo influye? Creo que es una de las cosas que más influyen. Bien. Porque si yo tengo una validación positiva, me voy a permitir también poder disfrutar de mi sexualidad. Porque voy a tener mayor confianza en mí misma, Sí. voy a creer que soy capaz de disfrutar y de sentir placer sexual. Sí. Tener una buena autoestima también va a posibilitar que la persona se permita compartir con un otro, también va a permitir poner límites, poder expresar lo que me gusta y lo que no, y al revés si tenemos una baja autoestima. Claro. Entonces siempre como que la autoestima está muy entrelazada con nuestro desempeño en la vida en general. En todo, en nuestro Exacto, trabajo, en todo. en nuestros estudios, nuestras Sí, relaciones. Y la sexualidad no queda como exenta de esto. Es un Claro. ámbito muy importante de la vida, donde aparte está muy marcado en la sexualidad el autoconcepto y la autoimagen, Ahí está. porque hay un cuerpo que entra en juego. Perfecto. Entonces la autoimagen es lo primero que se pone. Claro, es como crítica. Claro, es lo primero que Crítica, también compartimos y le Ujú. expresamos y le exponemos a un otro. Entonces Claro. también estamos como abiertos a esa opinión de que viene desde la otra persona. Y más en un acto sexual cuando la otra persona nos gusta. Entonces estamos Claro. esperando que la validación que el otro haga o la opinión que el otro haga de mí y sea positiva. Sea positiva totalmente. Y el autoconcepto también, porque como Bien. decíamos que el autoconcepto viene acompañado no solo de este diálogo interno, sino de todo lo externo, y la sexualidad sabemos que ha estado atravesada por un montonazo de cuestiones que no son correctas, Que no son. de desinformación, Sí, de sí, cuestiones erróneas. Entonces también van como alimentando lo que uno cree que puede hacer y cuánto es capaz de disfrutar esa sexualidad. Claro. Si nunca me enseñaron sobre el placer, si nunca me enseñaron sobre el disfrute, si la sexualidad siempre estuvo educada o transmitida desde un lugar más de miedo o prevención. Y la verdad es que yo no voy a tener un contacto de lo que es el placer o lo que es el disfrute. Entonces, ¿hasta qué punto también me voy a hablar a mí misma en Claro. este diálogo interno Claro. de que yo tengo derecho o que soy capaz de sentir placer? Claro, porque si Sí, no es como claro. una teoría grabada en la mente que no sale de esa teoría y no puede salir, digamos, en verdad a mostrar quién en realidad es o Claro. cómo es el verdadero placer, porque está la persona como con eso marcado en su mente, ¿no? O si siempre me Un dijeron concepto que... difícil de romper. Exacto. Si siempre nos educaron o se transmitió culturalmente, por ejemplo, esta idea de que sentir placer, por ejemplo, en mi caso una mujer, sentir placer no está bien, también son diálogos que uno va incorporando y haciendo propio. Sí. Entonces, bueno, todo esto va influyendo también en el autoconcepto. Entonces, bueno, en la opinión que también vamos creando de nosotros mismos. Se creía que la mujer, durante muchos años también se pensó que la mujer biológicamente o fisiológicamente no sentía placer, que esto era algo nada más innato y natural en el hombre. Entonces, si venimos con toda esa información, ¿y yo cómo me voy a hablar a mí mismo? Claro. ¿O qué me voy a Sí, decir a mí sí, mismo? sí. Entonces, bueno, creo que por eso también en la sexualidad la autoestima es tan importante, porque tenemos el autoconcepto y la autoimagen muy Claro. ahí influyendo Es también. muy importante de cómo no fueron ingresando esas fichitas en nosotros a medida que fuimos creciendo a través de la vida y de crearnos quizá un poquito más libres y
llenos de poder hacer en realidad lo que queremos o tener todos esos chips marcados, como decíamos recién, que cuesta mucho abrir y bueno, autodescubrirse, ¿no? Muy difícil. Anto, ¿crees que en la sociedad, la familia y los amigos influye nuestra autoestima? Sí, por supuesto. Es mucho de lo que veníamos también hablando, esto de que nosotros, parte de nuestra autoestima va a tener que ver con cuestiones muy personales y propias, pero también lo externo va corroborando o no eso que uno también piensa de uno. Si yo, por ejemplo, creo que soy mala en algo y de afuera tengo gente que me confirma esa creencia y yo la voy reafirmando también. Si yo, por ejemplo, voy a una determinada situación, vivencia o una determinada experiencia que me confirma la idea que yo tengo y esa idea se va a ir como instalando cada vez más firme. Entonces tiene muchísimo que ver la sociedad, tiene muchísimo que ver sobre todo lo que nos dicen de cuando somos chicos, porque la autoestima se construye, como que la base de la autoestima se construye en la infancia. Se va desarrollando también a lo largo de la vida y las diferentes experiencias nos van también retroalimentando esa autoestima, o para una autoestima más baja o una autoestima más alta. Entonces también todo lo que nos dicen influye. Y no solo lo que nos dicen, sino también todo lo que hay socialmente, por ejemplo, a nivel estereotipos. Nos manejamos mucho con estereotipos de belleza, Ahí está, de cómo hay que ser, cómo hay que ser, cuál es el ideal de belleza, y eso en nuestra autoimagen influye un montón. Hay gente a la que le va a influir más, hay gente a la que le va a influir menos, pero estamos atravesados, vemos todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, con las redes sociales, vemos todo el tiempo fotos, por ejemplo, en Instagram, que no siempre son tal cual la realidad, porque también todos sabemos y todos en mayor o menor medida lo usamos, la cantidad de filtros que existen. Totalmente. Entonces también vemos imágenes que no siempre son reales. Claro que O tal como serían si estuviéramos fuera de ese mundo digital y de esa red. Entonces todas estas cosas también nos van influyendo en cómo nuestra imagen, cómo nos percibimos. Claro. También hoy en día están mucho estas ideas de cómo hay que ser a nivel a nivel personal y a nivel también profesional, las cosas que hay que seguir, lo que hay que hacer. Están mucho estas ideas también de, bueno, hay que levantarse, hay que desayunar súper saludable, hay que ir al gimnasio, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Que no digo que esté bien o mal, porque va a depender de cada uno, pero está como muy marcado como hay que seguir esto paso, estructura. y por ahí si nos corremos de esto y bueno, estructurado en esto y esto. Claro, y si nos corremos de esos estereotipos, ¿qué pasa? Como que no. Entonces, como que no aunque, están entrando. claro, aunque no queramos, todo eso nos va influyendo. Sí, nos va influyendo. Pasa mucho que vos te levantás y ves que hay gente que se levantó a las 5 de la mañana, que se tomó un jugo de apio, que escribió en un cuaderno, que fue al gimnasio y vos recién te estás despertando. Claro. Y que te lo marcan como que eso es el ideal, Es a el seguir. ideal a seguir. A ver, ¿está mal? No, está buenísimo. Está buenísimo. Ir al gimnasio está perfecto, tomar un jugo de apio, por Para dar esa un persona que ejemplo, lo elige, a lo está mejor. perfecto, Bien. pero no siempre lo que está bien para otro está bien para uno. para todos. Y estamos muy atravesados por ahí estos parámetros de lo que está bien, lo que está mal, Sí. de los estereotipos también. Y esto va influyendo muchísimo en cómo nos hablamos a nosotros. Y también creo que tiene que ver mucho también con cuán compasivos aprendimos a ser con nosotros mismos. Ahí está. Porque siempre nos enseñaron a respetar al otro. Hay que respetar al docente en el Sí, colegio, a todos. hay que respetar a los adultos, tenés que respetar a tu amiguito, tenés que respetar, siempre hay que respetar al A otro. todos, y está perfecto, Está hay que buenísimo. respetar a los Claro. demás. Pero uno- ¿cuántas veces se nos enseña a respetar lo que nos pasa y lo que sentimos? Y ser compasivos y ser también amorosos en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque a veces somos nuestro peor enemigo, somos muy Sí, crueles sí. con Eso, nosotros Sí, es mismos. verdad. sí, es eso. verdad. Somos muy Exacto. crueles. Muy mal. Mucha gente se pone frente al espejo y se habla mal, o sea, como diciendo, o en la mañana nomás, y no hay que ir muy lejos para sacar ejemplos, ¿no? Te levantas, te lavas la cara y decís, ay, qué cara, ay, qué horrible, ay, qué esto, ay, qué... O sea, como que te auto maltratás, ¿cierto? Sí, como que también. no te das ese mimo, esa cariña, Sí. ese caricia o ese cariño que es tan necesario para darle un poco de positivismo, digamos, también al momento y al día, ¿no? Sí, además también, por ejemplo, Sí, si sí, sí. yo estoy, por ejemplo, en una pareja
estoy con una pareja, Sí. se equivoca. Sí, Somos mucho más tolerantes si el otro se equivoca. Sí, es verdad. es verdad. Porque bueno, empezamos a ver justificaciones, Exacto. le habrá pasado esto, habrá hecho lo otro, tal vez me puedo Sí. enojar en el momento, pero bueno, lo perdono porque lo quiero, porque lo Claro. amo. Tendemos a ser mucho más compasivos con el otro, a tenerle mucha más paciencia al otro. Claro. Y con nosotros Y generalmente... Incluso, Anto, si el otro te dice, si el otro te hace como comentario, ay, qué feo, que esto no me gusta, o qué sé yo, uno es más, a lo mejor la persona es más, o uno, me pongo de ejemplo, más compasiva en decir, no, nada que ver, re lindo, re bien, re bárbaro, re fantástico, y vos no te lo decís a vos mismo. Exacto, y es como que Sí, con sí. nosotros tendemos Sí, a ser como mucho más más, duros, más crueles, más nos crueles. equivocamos Sí, y sí. tendemos a veces, no digo que todos, No. porque obviamente siempre cada persona es muy Es- particular, pero por lo general nos es más fácil ser compasivos y tener paciencia hacia el otro que con uno mismo. Por Sí, ahí si nosotros nos sí. equivocamos, somos más crueles. Somos más crueles. Sí, No sí. siempre nos habla, y eso también tiene que ver mucho con la enseñanza, porque si desde chiquito no nos enseñaron a hablarnos con amor, ser compasivos y tenernos paciencia, tampoco lo podemos como de grandes incorporar tan fácilmente. tan Se fácilmente. puede, sí, obvio, Claro, se puede porque- trabajar, la autoestima se exacto. puede fortalecer, Sí, sí. y en terapia esto se ve muchísimo y Sí. se trabaja un montón, Bien. el fortalecimiento de la autoestima, pero bueno, cuesta más cuando desde la infancia no hubo esa base. Claro, cuesta más, obviamente, cuando ante algo desconocido que algo que ya creó un cierto hábito, ¿no? Por ejemplo, si un niño se equivoca, sí. y la mamá le dice, ay, bueno, dejá, ya lo hago yo, no servís para nada, Claro, dale, ya lo es hago como que lo yo. está anulando prácticamente y esa autoestima no crece. Exacto, que por ahí los padres no es que lo hagan de una No, manera voluntaria, también es porque, bueno, Sí, sí. a ver, la crianza lleva un montón de cosas que a veces a los padres lo sobrepasan y hay que ver la situación y hay que ver el contexto Sí, y sí, son un sí, montón sí. de cosas, no Sí, es sí. juzgar No, no, a los no, padres, no, para nada. Para nada. Pero sí es una realidad que eso Sí, es verdad. establece o no la base de una autoestima. Y si me dicen eso todo el tiempo y yo no aprendí a que me puedo equivocar, a que me tengo que tener paciencia, que lo puedo volver a intentar, que si no sale hoy puede salir mañana, o que si esto no es para mí pueden haber otras cosas que sí lo Claro, sean. sí, No todos totalmente. somos buenos ni No, servimos no, para todo no, y eso no. es re importante también aprenderlo. buenísimo. Que decir, bueno, no te salió esto. Pero bueno, capaz que te puede salir otra cosa o no te salió perfecto, pero no significa que esté mal. Y bueno, y esas cosas que van sentando las bases de la autoestima, si no las tuvimos. Y después, Claro. cuando somos grandes, es muy difícil hablarnos con compasión Es y muy tenernos difícil, paciencia. Claro, Es verdad. claro que sí, es muy difícil. Por eso también- Crear algo que no conocemos bien, ¿o no? Cuando uno Nunca- trabaja con autoestima, siempre se Bien. trabajan cosas muy actuales para que la persona pueda ir generando Bien, modificaciones en bien. su vida presente. Sí, sí, sí. También hay que un poco indagar qué pasó con la familia o qué pasó en esa infancia, cómo es el vínculo con esos adultos. Porque a veces son creencias que vienen desde hace mucho Sí, desde tiempo. hace mucho más. Y incluso ese adulto tampoco supo nunca lo que significaba, ¿no? Como para Ujú. podérselo enseñar a ese nuevo hijo. Exacto. Entonces, bueno, viene como la cadena ya establecida, ¿no? Ujú. Con respecto a que estábamos hablando de la autoestima, cómo influye en la parte sexual, todo eso, está bueno hablar con la pareja esas dudas, eso que te hace sentirte como, qué sé yo, un poco más débil o no del todo confiado. Yo creo que si una persona tiene una autoestima muy baja, Ujú. le va a ser muy difícil comunicar Poder y comunicarlo. establecer como esa comunicación de decir, bueno, esto me Perfecto. gusta, esto no, con esto me siento más cómodo, sí. con esto no. Quizás le va a costar mucho más que alguien que tenga una autoestima, una Más buena fuerte, autoestima sí. o una autoestima más fortalecida. Eso también es real y sucede mucho. Pero bueno, obviamente que siempre que el diálogo esté, va a ser positivo para también Perfecto. ir eliminando dudas, ir eliminando suposiciones que uno hace. Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una baja autoestima también tendemos mucho a poner siempre la expectativa del otro en primer lugar Claro. y buscamos, buscamos complacer todo el tiempo al otro. Y nos olvidamos de que en la sexualidad lo importante no es solamente complacer al otro, que sí, por momentos podemos intentar complacer a nuestro compañero o compañera, pero lo importante en la sexualidad es que sea con placer. Con un placer, claro. No, o sea, que haya Sí, sí, placer sí, sí. mutuo. Sí, Que sí. si yo le doy placer al otro, también yo Claro. reciba placer Sí, y me lo dé a mí lógico, mismo. lógicamente. Alguien con baja autoestima, por lo general, va a actuar más del lado de complacer y cumplir con lo que el otro quiere, que Bien, realmente exacto. tal vez ni lo sabemos, es una expectativa nuestra o una Bien. suposición nuestra, pero estamos todo el tiempo, ¿por qué? Porque esperamos que esa validación que no nos las damos a nosotros mismos porque no podemos, por esta baja autoestima,
venga de afuera. Venga de Entonces afuera. pretendemos que el otro nos esté validando todo Ahí el está. tiempo. Bien. Y en sexualidad esto se ve mucho porque nos movemos mucho en el rendimiento. Cuando hablamos en sexualidad está muy marcado esto de que importan los números. Ahí está. ¿Cuántos orgasmos tuviste? ¿Cuántas veces acabaste? ¿Cuánto eyaculaste? ¿Cuánto te hizo sentir? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo duró? En vez, Sí, o sea, nos movemos claro, mucho en el cuánto. sí. Por ejemplo, En lo si cuantitativo. hubo, claro, y cuestiones como muy ahí concretas. sí. Si tuvo erección, si no hubo erección, y es como que la sexualidad está muy marcada por el rendimiento. Y el rendimiento es como a veces algo que retroalimenta positivo o negativamente a la Bien. autoestima. Bien. Entonces también en la sexualidad, si esto está muy presente y uno tiene una baja autoestima y está esperando que la validación venga de afuera, vamos a estar pendientes de ese rendimiento, de que tengo que llegar a un orgasmo, de que sí, y no sí, nos sí, vamos sí, a olvidar de disfrutar Claro. del proceso, Totalmente. de lo que yo quiero, de lo Sí, que me sí, gusta, sí, porque sí. vamos a estar todo el tiempo esperando que el otro diga, ay, qué bien, Claro. llegamos a 4 orgasmos, por La darte un aceptación ejemplo, del otro. en una misma relación. Y hasta qué punto llegamos realmente. Llegamos, claro. O sea, o hasta qué El punto- plural no estaría establecido ahí. O cuán importante sería en este caso el orgasmo, porque a veces puede ser que se ponga el orgasmo como meta y nos olvidamos que en realidad lo importante es el Claro, proceso. sí, sí, sí. Entonces, bueno, Totalmente. quien tiene una alta autoestima por ahí se va a permitir más disfrutar, porque también se va a creer capaz de poder disfrutar. Su autoimagen seguramente va a ser más favorable, Claro. lo que se diga a sí mismo también. Claro. Va a poder comunicar con más facilidad y poner límites. Y también quien tiene una alta autoestima va a permitirse la autoexploración y el autoconocimiento con mayor facilidad y quizás también más recurrentemente que alguien que tenga una baja autoestima. Ah, bien, perfecto. Entonces este autoconocimiento también va a posibilitar que nuestro encuentro con el otro Claro. sea mejor porque sabemos Sea lo que bueno. necesitamos y lo que nos gusta. Claro. ¿Por qué? Porque alguien que tiene baja autoestima por lo general tiene una autoimagen que no es positiva. Entonces Sí. el contacto y la relación con su cuerpo no está No tan está explorado. claro, está no hay ahí, conexión. Exacto, no hay una Como que hay una investigación sobre eso. Claro, hay como una desconexión con el Exacto, propio sí, cuerpo, sí, sí. en el sentido de verlo negativo al Perfecto, cuerpo. claro. Entonces, ¿cómo nos vamos a permitir sentir placer y tocarnos y explorarnos si Claro, tenemos sí, esa no. autoimagen que no es favorable? Exacto. Quizá alguien que tenga una autoimagen más positiva tiende también a la autoexploración y al autoconocimiento. Exacto. Es más seguro. ¿ah? Porque también Ya, tiene una también le da relación con esa su seguridad. cuerpo mucho más sana. Sí, sí. Buenísimo. Me encantó. Agustín, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Algo que tenga que ver con, Se con ríe. la autoestima. Se ríe nada más. Una buena autoestima. ¿Usted cultiva una buena autoestima? ¿Se nutre de cosas lindas para tener una buena calidad de autoestima? A pesar que hace años estoy solo, sí. A pesar de que sí, está bien. Él dice que a pesar de que hace años que está solo, sí. Bien. Bien. Para mí es un problema. ¿Qué sería para usted alimentarse con una buena autoestima? Lo que pasa es que yo vengo del signo cáncer, bueno. Ah. Y yo soy muy sentimental. Pintó por el lado astrológico esto. Pintó por los astros. No, estamos hablando de psicología. No de los astros, Agus. No te ponga, no te da vergüenza. Mira, se pone colorado todavía. Sí. Bonito. Bueno, él está bien, dice. Tiene la autoestima bien alimentada, ¿sí? Buena autoestima tiene, así que va bien por la vida tranquilo, solo con su gato león, pero van los dos ahí. El gato y el humano ahí al lado. Bueno, Agustín, gracias por tu participación, ¿sí? Siga participando. Bueno, Anto, listo. No sé, algo más, Leila. No. Te quedó muy linda la, La charla verdad de que hoy, muy ¿eh? bien, Es muy muy importante lindo. alimentarse y conservar una buena autoestima. Entonces, una buena calidad de autoestima sería, ¿no? Una buena calidad. Una buena calidad. Qué lindo eso, me gusta como Y también para la sexualidad es importante esto Sí. de la calidad porque cuando uno se vincula con un otro Sí. o con uno mismo, Sí. es importante corrernos de las metas. Bien. Como decir, Sí, sí. la meta es el orgasmo, la meta es Sí. tantos encuentros, Sí, la meta sí. es la erección, la meta Claro. y corrernos de los números. Bien. Creo que es más importante la calidad de lo que hagamos. Exacto. Cuánto disfrute hay, cuánto placer hay. Y para que esto también suceda, es importante que la autoestima acompañe. Sí, sí. Entonces, trabajar en la autoestima es como que va a fortalecer el bienestar sexual. Perfecto. Y aunque suene por ahí un poco complicado y difícil, la realidad es que fortalecer el autoestima se puede. Bien. Con trabajo, Sí. pero sí se puede. Y influye mucho en la sexualidad. Por ahí hay anorgasmias,
hay disminución o ausencia del deseo sexual, hay problemas de erección, hay problemas de eyaculación que tienen que ver muchísimo con el autoestima. Y no hablamos solo del sexo femenino, porque siempre está vinculado, viste, a como que la mujer fue, como que está para dar el placer al varón, todo eso. No, No. pero acá hablamos de varones No. y de mujeres igual. Hay hombres ¿sí? que tienen problemas de erección que cuando uno se pone a indagar y hay un problema de autoestima muy importante. Y no solo en la mujer, no Bien, solo en la mujer. Claro, no solo en la mujer. Exacto. Una baja autoestima a nivel de la sexualidad puede llevar un montón de disfunciones también. Sí. Y de ansiedad sexual, y de estrés, y de un montón de cuestiones que influyen en nuestro desempeño, y no solo en el desempeño, sino en lo más importante que es cuánto disfrutamos ¿Cuánto? de esa sexualidad, con otro y con nosotros Claro, mismos. con nosotros mismos. Creo que pasa primero con nosotros mismos, conocernos, querernos, tener una buena calidad de autoestima para poder saber lo que somos, lo que tenemos y poder apreciar eso para poder dárselo a otros. Si no lo conocemos nosotros, y difícilmente o no podamos dárselo a la otra persona. Sí, Más obviamente. difícil, Aparte muy siempre difícil. la sexualidad empieza por uno. Exacto. Porque Totalmente. somos seres sexuados desde que Desde nacemos. que nacemos. Va a tener diferente significado a lo largo de todo Sí, nuestro sí. ciclo vital porque vamos creciendo y vamos desarrollando otras capacidades también intelectuales y psicológicas Claro. que nos posibilitan darle otro significado a los significado. actos. Bien. Obvio. Pero la sexualidad nos acompaña desde que Desde nacemos. que nacemos. Y el primer contacto es con uno mismo. Entonces es por donde hay que empezar. Sí. Por eso digo que cuando hay una baja autoestima y nuestro autoconcepto y sobre todo nuestra autoimagen no son positivas o están como desfavorables o nos generan malestar, y es cuando ahí se ven todos los problemas. Porque Claro, la sexualidad ahí está. empieza por uno. Claro, totalmente. Por Sos nuestro responsable, cuerpo. Sos responsable vos también mismo de tu sexualidad. Exacto. Que a mí y- eso sí, me parece súper importante porque siempre cuando nos vinculamos con otro, por ahí esperamos que el otro me genere Reaccione para- placer, que el exacto, que el otro, otro haga para mí. tal cosa, que el otro me haga llegar a un orgasmo. Sí. Y yo siempre digo, a ver, tu placer, tu responsabilidad. Claro. Si vos no te conoces, si vos no sabes lo que te gusta y si vos no lo comunicás, no puedes pretender que el otro mágicamente te haga sentir Claro. placer. Sería sumarse a la responsabilidad afectiva, también la responsabilidad sexual. Exacto, van de la mano. De la Uno mano. tiene que comunicar y tiene que, para poder comunicar lo que quiere, conocerse. Entonces yo siempre digo, tu placer, tu responsabilidad. Perfecto. Porque vos te podés Claro. relacionar con un montón de gente y si no sabes comunicar lo que te gusta, si no podés comunicarlo, si no sabés, no conoces, y lo más probable es que el No, otro difícil, tampoco sepa, claro, porque el otro no tampoco. tiene una bola mágica Y para no. saber lo que nos El gusta otro y lo puede que no. conocer su parte desde su ser, pero ya no meterse en tu ser para saber qué te está pasando. No, O y sea, además es que difícil. cada No se persona, puede, cada claro. persona es diferente. Yo hoy Claro. puedo estar en pareja, Claro. vincularme con una persona Sí, sí. que le gusten determinadas cosas, que a mí me gusten determinadas mí me cosas que gusta, esa ¿eh? persona realiza o hace, sí. porque me hace sentir de una determinada manera, y tal vez después yo me separo, estoy con otra pareja, Sí. y lo que me gustaba con esta no me gusta con ella, con la otra pareja, con la otra o lo pareja. que le gustaba a mi pareja anterior no le gusta a esta. Claro. Entonces también necesitamos decir, a ver, es importante esto de que el otro nos comunique, Sí. porque no a todos nos Es gusta lo importante, mismo. Por eso, Sí, es verdad. importante. Y para esto es importante que la autoestima esté fortalecida para que uno Claro. también pueda decir, quiero esto, no Claro. quiero esto, me gusta Sentir- aquello. Tener la seguridad para poder expresarlo, ¿sí? Y no es la debilidad de callarlo, ¿cierto? No, y más allá Sí, de que sí. no conformarse con lo que hay, Claro. porque Y charlar Sí. con el otro, ¿no? Pues no todas las personas son iguales y cada una encierra un mundo, obviamente. Entonces, Exacto. bueno, tener por lo menos esa buena autoestima bien alimentada para poder encarar el tema y estar seguro, ¿no? Y poder comentárselo a la otra persona para que también se entere o no, Esté al tanto no es de lo que adivino. está Claro, esté al tanto de lo que uno está sintiendo, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien, cerramos acá autoestima y bienestar sexual. El tema de hoy viernes, con Antonella Giglio, una maestra, viene todos los viernes esta señorita a enseñarnos, ¿viste? Como la señorita maestra, no, divina, ella es una psicóloga. Mucha gente me ha hablado de Antonella, ¿sí? Muchas Sí, así personas es, me han yo- hablado de yo Antonella. Sí, sí, excelente hay mucha profesional. gente que te está escuchando a esta Excelente hora y se profesional. queda fija en la radio para escucharte. Sí, sí. Anto, si nos querés repetir los medios de comunicación en donde te pueden encontrar. Bien, bueno, por WhatsApp o llamada telefónica
Mi número 2634 56 75 32. Sí. Y si no, también por Instagram, @complacer con 2R al final, que bueno, ahí me pueden hablar, ya sea por la misma página o están también mis contactos. Tenés la posibilidad de, en la parte del contacto, directamente te mandan WhatsApp o al mail, como cada uno prefiera. Bueno, ¿qué hacemos el fin de semana? Llegó la parte de ahora, le ponemos una cortina porque terminamos ya el bloque de claro, de salud emocional.